Hola, hola, bienvenida y bienvenido a 11 gramos de conciencia. Estimado ser humano, somos Cryon, un grupo de conciencias colectivas que desde hace más de 3 décadas acudimos a ti en una actitud de benevolente servicio para equilibrar las frecuencias electromagnéticas del planeta a través de la expansión de la conciencia individual y colectiva. En esta oportunidad hablaremos de la historia de un ser humano a través de un relato con el que seguramente te identificarás de inmediato, pues su historia puede muy bien ser la tuya. En virtud de que el género de este humano podría ser tanto masculino como femenino, lo llamaremos ella, él, y lo que sigue es su historia. A pesar de tener más de 60 años, él emanaba una actitud juvenil gracias a la manifestación entusiasta de su gran curiosidad mental, que le impulsaba a aprender algo nuevo cada día, pues era un buscador de verdades que vivía en una constante exploración interna y externa. A pesar de que él enfrentó difíciles etapas durante su vida, al concluir cada experiencia, le resultó evidente que todo lo que había aprendido le había valido para superarse, pues a pesar de haber cometido muchos errores que fue subsanando en la medida en que aceptaba sus responsabilidades, aprendió de ellos y utilizó sus vivencias para ofrecer ayuda y consuelo a otras personas a través de las herramientas de crecimiento personal que aprendió a desarrollar durante su viaje evolutivo. De hecho, en la medida que crecía su experiencia, él encontraba cada vez más satisfacciones en lo que hacía, pues había desarrollado un procedimiento personal para obtener respuestas a sus interrogantes existenciales, y cuando las recibía, sabía que debía ponerlas en práctica y entregarlas a quienes las pudieran necesitar. Él tenía la certeza de que lo que ofrecía era muy valioso para el colectivo que le seguía, pero a pesar de sentirse realizado con lo que hacía, tenía la ineludible sensación de que algo faltaba y que debía dar más de sí mismo. Aunque él consideraba que su edad era apenas una mera referencia estadística y que su salud era relativamente estable, empezó a preguntarse si la vida le concedería de manera benevolente el tiempo y la salud necesaria para llevar a cabo todos los proyectos que quería concretar antes de partir de regreso a la fuente. Desde ese profundo sentir, él no estaba interesado en dejar un legado público, ni tampoco marcar diferencia alguna con otras personas. Él tenía la completa certeza que debía conseguir más tiempo de vida para terminar de entregar su valioso aporte a quienes lo pudieran necesitar. De hecho, a menudo sus guías escuchaban a él pensar lo siguiente: «Oh, si solo pudiera conseguir más tiempo para llevar a cabo mi propósito de vida». A este respecto, debemos comentar que él sostenía la errónea creencia que una buena parte de su vida se le había escurrido de las manos a través de actos que estaban carentes del elevado nivel de conciencia que él había logrado alcanzar en la actualidad, y por esas razones sentía que necesitaba más tiempo de vida para concluir su misión personal. Aunque en su momento no tuvo la capacidad de percibirlo, él nunca hubiese podido alcanzar ese nivel de conciencia si antes no hubiera vivido lo que se requería para transmutarlo. En sus interminables debates internos, él solía preguntarse a sí mismo si debía profundizar en la comprensión de lo que la vida esperaba de él. En búsqueda de respuestas,
algo intangible le hizo sentir que debía explorar otras posibilidades y para hacerlo no encontró una mejor manera que convocar a sus conciencias guías para pedirles ayuda. Ella a él les habló con el corazón en la mano, explicándoles todo lo que sentía al respecto, principalmente que él no le temía a la muerte, sino que más bien le entristecía no lograr completar todas las tareas que él mismo se impuso concluir antes de partir de regreso a la fuente. Sus conciencias guías escucharon sus pensamientos con elevada compasión y le hicieron notar algo que él todavía no había percibido. Sus guías le hicieron comprender que la mayoría de las conciencias que se encuentran vestidas de humanos suelen expresar su deseo de retornar pronto a la fuente, en la creencia de que su viaje ha concluido, que todo parece haber terminado, que hicieron lo que debían, que están cansados, que no tienen nada más que aportar o que no hay más nada que les ate a este plano dimensional, pues es evidente que han tirado la toalla. En cambio, aquellos que piden un plazo adicional para concluir lo que consideran que está inconcluso en sus vidas son una absoluta minoría que la evolución de la conciencia celebra y honra. El solo hecho de solicitar un lapso adicional de vida implica que la entidad vestida de humano comprende que el propósito que le trajo a su actual experiencia humana es más importante que la vida misma, pues conlleva asumir una responsabilidad evolutiva consigo y con el entorno. Él siguió canalizando a sus guías con atención, pero sintió alivio cuando le expresaron que el proceso que regula la evolución de la conciencia posee la potestad de aplazar el regreso de una conciencia a la fuente, en el caso de que hayan razones de peso que lo avalen. Para que se pudiera considerar un aplazamiento en su estadía terrenal, las conciencias guías de él le sugirieron que durante las noches, en la tranquilidad del silencio nocturno, realizara un recorrido por las épocas más relevantes de su vida y las revisara a conciencia. Él lo hizo, evocando los momentos más relevantes de su vida, es decir, su adolescencia, su juventud, sus conquistas personales, su primer matrimonio, las personas que conoció, las actividades que realizó, los retos que superó y los errores que reconoció haber cometido, pero principalmente los cambios que ocurrieron cuando decidió modificar su actitud y abrirse a una mayor expansión de la conciencia. A medida que profundizaba en la revisión de su vida, recordó que cada vez que le había sucedido algo relevante, ocurrían profundos procesos de depuración en las intenciones que impulsaron sus actos, y ello hacía que su recorrido se sintiera más liviano, tal como si hubiera logrado desprenderse de la penosa carga acumulada durante cada viaje. Después de dedicar varias sesiones exploratorias para asegurarse de que sus intenciones fueran genuinas, se dio cuenta de que todavía le faltaba algo por realizar antes de regresar a la fuente, pues aquello trascendía lo personal y más bien se había convertido en un asunto de responsabilidad evolutiva. Él comprendió que su preocupación por cumplir era la de alguien que se sentía responsable, que sabía que era un instrumento a servicio de la expansión de la conciencia y que no se trataba solo de alcanzar la satisfacción individual, sino más bien de aceptar que siempre se puede hacer más de lo que pueda ser necesario. Realizar servicio era una cuestión de compromiso que trascendía
su individualidad humana y por tanto, cuando él percibió que sus guías apoyaban su decisión de postergar su partida para obtener una prórroga que le permitiera cumplir con la totalidad de su misión evolutiva, se animó a preguntarles cómo debía prepararse para extender su plazo de vida y poder cumplir con el propósito que se había establecido. En respuesta a sus interrogantes, las conciencias guías le revelaron que el procedimiento más idóneo para garantizar un reingreso eficaz a la fuente consistía en no oponerse al flujo de la vida y más bien desarrollar todo tipo de actitudes que fomentaran el desprendimiento de apegos en un amplio sentido. Después de aceptar esa sugerencia y reafirmar su decisión de comprometerse para ampliar su labor evolutiva a través de una extensión de tiempo vital, él sintió que el bagaje existencial que cargaba se percibía más liviano que antes, pues la vida misma se estaba encargando de aligerarlo, sobre todo a partir del instante en que él aceptó que no podía hacer más nada que no fuera seguir la corriente y no oponerse a su flujo. De hecho, él pudo visualizar con claridad que cada vez que la vida le conducía hacia una situación retadora que le sacudía los cimientos, sentía como si de la nada llegara un vendaval que se llevaba todo aquello que ya no tenía arraigo en su vida. No se trataba de que el vendaval del cambio lo arrastrara todo, sino que más bien removiera todas aquellas circunstancias de vida que ya no se sostenían, porque su enraizamiento se había debilitado. Por tanto, él decidió iniciar un proceso de depuración consciente, pues entendió que el desapego le concedería mayor libertad. El hecho que él pudiera aceptarlo fue muy liberador, pues le hizo sentirse alineado con el flujo de la vida, comprendiendo que la clave para alcanzar una mayor liberación consistía en viajar liviano y no acumular tanto equipaje en forma de recuerdos y apegos. El proceso de aligerar el equipaje de viaje durante su recorrido de vida no solo implicaba viajar liviano por el mundo, sino que también conllevaba prepararse para aligerar el equipaje que él llevaría de vuelta a casa. Gracias a su conciencia cada vez más expandida, él comenzó a preparar su regreso, organizando su entorno, asumiendo una actitud responsable con la manera en que manejaba sus apegos emocionales y aceptando que los vientos del cambio se encargarían de remover con naturalidad los innecesarios y desgastados apegos. Asimismo, él logró comprender que el proceso de depuración de apegos también involucraba la erradicación de las emociones asociadas a la mayoría de las posesiones materiales que tenía, las que tendrían que ser desechadas, repartidas o vendidas luego de su partida. En virtud de que muchas de sus posesiones actuales estaban acumulando polvo, pues las había dejado de utilizar, decidió comenzar a desprenderse de ellas, agradeciéndoles el servicio que le habían prestado hasta el momento. Cuando tuvo la oportunidad de examinar su colección de libros, el tesoro personal que nunca había compartido con nadie, sintió que había llegado el momento para que otras personas lo disfrutaran, mientras él todavía estaba presente en sus vidas. La sensación de liberación que le produjo su decisión fue avasalladora, pues aunque sus libros le habían acompañado en épocas en que se alimentaba de conocimientos que procesaba para ponerlos en práctica a su manera, ahora no necesitaba apoyarse en su contenido, pues había logrado liberarse de sus apegos, al entender
que la esencia de sus contenidos se había incrustado en él. Cuando profundizó en lo que había sentido, logró comprender que no requería seguir apegado a sus posiciones, sino apenas valorar su funcionalidad mientras las necesitara, y cuando eso dejaba de ocurrir, sabía que se sentiría liberado si se desprendía de ellas, bien sea vendiéndolas u obsequiándolas. En la medida que él depuraba sus apegos materiales y sanaba las emociones asociadas a ellos, se sintió más cómodo para abordar los innecesarios apegos que mantenía con algunas personas de su entorno. En efecto, la catarsis que experimentó lanzando su carga a través de la borda de su embarcación le hizo sentirse preparado para dejar ir a quienes retenía y a su vez encontrar nuevas y mejores maneras de relacionarse con los demás. Durante el proceso que le llevó a liberar sus apegos emocionales, comenzó a comprender mejor las razones que tuvieron sus guías para recomendarle hacerlo, y de hecho, lo entendió a plenitud cuando percibió el siguiente mensaje durante una profunda meditación. No puedes obtener un plazo adicional de permanencia terrenal por razones evolutivas hasta que no te hayas liberado de tus apegos personales. La razón es muy simple, él. Si en tu vida todavía persisten apegos materiales y emocionales, es muy probable que estés solicitando un plazo adicional de permanencia terrenal por las razones equivocadas. Estas palabras tranquilizaron su corazón, porque ahora estaba más seguro que nunca que el propósito que le había motivado a pedir una extensión de vida que le permitiera concluir el propósito evolutivo que se había impuesto a sí mismo era el correcto. Él intuyó que el proceso en que se encontraba inmerso no requería que se desprendiera de todas sus posesiones como si fuera alguien que se retiraba de la vida mundana para ingresar a un monasterio, o que sintiera que su fin estuviera cerca. Más bien comprendió que se trataba de un proceso que le invitaba a reflexionar con el propósito de vivir una vida que fuera más consciente y significativa, tomando acción sobre lo que en realidad él valoraba en su vida para desarrollar conciencia acerca de la importancia que él le daba a sus posesiones y las relaciones que había sostenido. Estimado ser, la historia de él que quisimos compartir contigo todavía no ha concluido, pues nuestro protagonista continúa depurando sus apegos al mismo tiempo en que sigue realizando la labor expansiva que se comprometió llevar a cabo para concluirla antes de que llegue el momento de partir de regreso a la fuente y fundirse con la conciencia que lo creó. ¿Sabes quién podría ser él? Podría ser tú, podría ser cualquiera, inclusive podría tratarse de la historia de nuestro vocero, que también sabe cómo identificar los sucesivos llamados que ha recibido para seguir adelante con su programa evolutivo. Estimado ser, aunque es probable que en algún momento hayas sentido curiosidad y aprensión por el momento de partir y te preguntaste si has logrado cumplir con todo lo que planificaste, en realidad tu conciencia sabe muy bien lo que queda por hacer y cómo hay que realizarlo. El hecho que él tomara sus decisiones al llegar a una edad avanzada no implica que tú lo debas hacer en la misma época que él lo decidió, pues cada quien tiene su momento para despertar e implementar nuevos paradigmas evolutivos. Estimado ser, cuando alguien como tú se dispone a asumir con responsabilidad la misión que le fue asignada,
Su accionar determina el plazo de expiración de vida que se requiere a través del reconocimiento de sus responsabilidades evolutivas y de su disposición a cumplirlas. Y así es. Muchas y muchas gracias por acompañarme durante este nuevo episodio de 11 gramos de conciencia. Yo soy Mario Liani. Si te agradó el contenido de este episodio, te recomiendo suscribirte, activar la campana para recibir notificaciones de nuevos programas, compartirlo con otros y dejar el comentario que te plazca. En la sección de la descripción del video te dejo todos los enlaces hacia mis redes sociales, el sitio web donde ofrezco asesoría personalizada y la escuela de numerología transpersonal, donde imparto cursos online pregrabados en video. De hecho, si es de tu interés, te sugiero aprovechar el generoso descuento que ofrezco para que accedas de manera simultánea a los 4 cursos que integran la formación profesional en numerología transpersonal que está disponible en mi escuela. Saludos, bendiciones y hasta pronto.